We are asked to evaluate the we are asked to evaluate the Se nos pide evaluar la integral doble sobre la región D, donde la función integrando f de x, y es y, dividida por la cantidad 1 más x, y la región D se define aquí, donde x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2, y es mayor o igual que x negativo, y menor o igual que la raíz cuadrada de x. Si graficamos esta región en el plano de coordenadas x, y nos da esta región aquí, y observando la integral doble, observe cómo tenemos dxd en el extremo, lo que significa que debemos integrarnos con respecto a x primero y luego y. Pero si mantenemos el orden de integración como se indica, observe cómo la región está limitada a la izquierda por la función de raíz cuadrada y la función lineal, lo que lo hará mucho más difícil. Y por lo tanto, cambiaremos el orden de integración para evaluar la integral doble. La integral doble dada es igual a la integral doble sobre la región de df de x, y. Y luego si cambiamos el orden de integración, tenemos dx. Mirando hacia atrás en la región D, observe cómo la región está limitada por debajo solo por la línea, y arriba solo por la función de raíz cuadrada, y por lo tanto este orden de integración será más fácil. Y ahora configuremos la integral doble. F de x, y es y. Dividido por la cantidad 1 más x, y tenemos dx. Y ahora determinemos los límites de integración. Primero, con respecto a y. Recuerde que necesitamos determinar los límites de integración para y en términos de x. Volviendo a la región D, la región está limitada a continuación por y es igual a x negativo, lo que significa que x negativo es el límite inferior de integración. La región está limitada anteriormente por, y es igual a la raíz cuadrada de x, lo que significa que la raíz cuadrada de x es el límite superior de integración. Y ahora necesitamos determinar los límites de integración para x. Observe que a lo largo del eje x, integramos de 0 a 2. Y ahora comenzamos a integrarnos. Primero nos integramos con respecto a y, tratando a x como una constante. La antiderivada de y con respecto a, y va a ser y al cuadrado dividida por 2, y por lo tanto esto es igual a la integral de 0 a 2 de. De nuevo, la antiderivada será y al cuadrado dividida por 2, con x más 1 todavía en el denominador, lo que nos da y al cuadrado dividido por la cantidad 2 veces una cantidad de 1 más x. Los límites de integración son de x negativo a la raíz cuadrada de x. Y ahora necesitas encontrar f grande de la raíz cuadrada de x menos f grande de x negativa. Comenzamos y sustituyendo la raíz cuadrada de x por y, lo que nos da el cuadrado de la raíz cuadrada de x. Dividido por 2 veces la cantidad 1 más x. Y luego menos f grande de x negativo, es el cuadrado de x negativo. Dividido por 2, multiplicado por la cantidad 1 más x. Observe cómo tenemos un denominador común. Esto es igual a la integral de 0 a 2. El cuadrado de la raíz cuadrada de x nos da x, y el cuadrado de x negativo es x al cuadrado. Y por lo tanto, la diferencia es la cantidad x menos x al cuadrado, dividida por 2. Multiplicado por la cantidad 1 más x. Todavía tenemos diferencial x. Factoricemos los dos del denominador, que es equivalente a factorizar la mitad. Esto es igual a la mitad de la integral de 0 a 2 de la cantidad x menos x al cuadrado, dividido por la cantidad 1 más x, diferencial x. Continuemos en la próxima diapositiva. Para integrar con respecto a x podríamos factorizar la x desde el numerador y luego realizar la sustitución u, pero observe cómo el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 1. Siempre que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, podemos realizar una división larga para ayudarnos a integrarnos. Entonces, realicemos una división larga. Sin embargo, cuando hacemos esto, escribamos los términos del numerador en orden descendente. Escribamos el dividendo como negativo x cuadrado más x dividido entre escribamos 1 más x como x más 1. Ahora comenzaremos determinando qué veces x nos da x al cuadrado negativo, que es x negativo. Ahora multiplicas x negativo por el divisor, x negativo x es negativo x al cuadrado, x negativo 1 es negativo x o menos x, y ahora restamos. En lugar de restar, agregaremos lo contrario. Entonces cambiamos este signo y cambiamos este signo.
Esta suma es 0, x más x es 2x. A continuación determinamos que veces x es igual a 2x, que es 2. Y luego determine que el cociente es positivo 2 o más 2, multiplique por el divisor, x por 2 es 2x. 2 veces 1 es 2. Y ahora restamos sumando los opuestos. Así que cambie el signo y cambie el signo. Esta suma es 0, aquí tenemos dos negativos, que es un resto y por lo tanto, podemos escribir el cociente como negativo x más 2, menos 2, sobre el divisor de x más 1. Lo que significa que esta integral es igual a la mitad de la integral de 0 a 2 de x negativo más 2, menos 2, dividido por la cantidad de x más 1. Y ahora integre con respecto a x. El antiderivado de x negativo con respecto a x es negativo x cuadrado dividido por 2, más el antiderivado de 2 con respecto a x es 2x, menos este último antiderivado. Recuerde, la integral de 1 sobre u, diferencial u es igual al logaritmo natural del valor de u más c. Y por lo tanto, la antiderivada de 2 dividida por la cantidad de x más 1 con respecto a x es 2 veces el logaritmo natural, valor absoluto de x más 1. Y ahora necesitamos encontrar f grande de 2 menos f grande de 0. Comenzamos sustituyendo 2 por x, lo que nos da el opuesto de 2 al cuadrado positivo dividido por 2, más 2 por 2. Menos 2 logaritmo natural valor absoluto de 2 más 1. Entonces hay una gran f de 2. Menos, ahora sustituimos 0 por x, lo que nos da el opuesto de 0 al cuadrado dividido por 2, más 2 veces 0. Menos 2, veces el registro natural. Valor absoluto de 0 más 1. Mirando los términos aquí, esto es 0, y el registro natural de 1 también es 0. Simplificando, tenemos la mitad multiplicado por la cantidad, el opuesto de 2 al cuadrado dividido por 2 es negativo 2, y esto es más 4, y aquí tenemos menos 2 log natural de 3. Negativo 2 más 4 es 2, dándonos la mitad de la cantidad 2 menos 2 log natural 3. Distribuir la mitad nos da el valor exacto de 1 menos log natural 3. Si quiero una aproximación decimal, esto es aproximadamente 0.00986. Espero que hayas encontrado esto útil.